Entonces vamos a entrar súper rápido ya al tema para que pues no nos tardemos demasiado y resolvamos las más dudas que se puedan. El tema de hoy es control y manejo básico de heridas y hemorragias, ¿vale? Dividí este tema en dos, que es pues heridas y hemorragias, pero vamos a comenzar con las hemorragias, que creo que es como lo más pertinente, porque es como lo que yo quisiera que aprendieran más, porque a lo mejor una pequeña herida no pondría el riesgo de ninguna persona, pero una hemorragia, si no se controla a tiempo, si no se maneja a tiempo, pues las personas pueden morir. Por eso es que inicié primero por hemorragias, ¿vale? Y vamos a hacer como esto muy interactivo en el chat. Necesito que recuerdes una experiencia de alguna situación relacionada con sangre. Recuerda, no sé, a lo mejor algún campamento, algún golpe que haya tenido un familiar tuyo y que haya habido muchísima sangre. Quiero que recuerdes cómo te sentiste, cómo actuaste, cuáles fueron los procedimientos que llevaste a cabo. ¿Vale? Quiero que los traigas a este momento. Recuerda qué fue lo que hiciste y tráelos a este preciso momento. Ahora, en base a tu conocimiento y experiencia, para ti, si quieres comentarlo en los comentarios, o si no, quédatelo personalmente, para ti, ¿qué crees que es una hemorragia? ¿Has hablado antes de las hemorragias? ¿Habías escuchado este nombre? Para ti, ¿qué es una hemorragia? Quizá nunca habías escuchado ese nombre, pero más adelante vamos a irnos adentrando un poquito más al tema. Ahora, ¿qué es un vaso sanguíneo? Muy bien, Salma Karina nos dice, pérdida de sangre, excelente. Ahora, ¿qué es un vaso sanguíneo para ti? ¿Habías escuchado hablar de ello? Vaso sanguíneo. ¿Qué es un vaso sanguíneo? ¿Qué consideras que es un vaso sanguíneo? Excelente, Roberto sí nos dice, conducto donde pasa la sangre, muy bien. Un conducto donde pasa la sangre, ya sacamos otra definición, sangre. Ahora, ¿cuál es la diferencia o cuál será la diferencia entre una vena y una arteria? ¿Cuál crees que tú sea la diferencia entre una vena y una arteria? ¿Habías escuchado esas definiciones? No sé si haya personal aquí del área de la salud, pero para ustedes, ¿cuál sería la diferencia de una vena y una arteria? Muy bien, Pedro López nos dice, una lleva sangre oxigenada y la otra no. Excelente, Pedro. ¿Alguien más? ¿Cuál es la diferencia entre una vena y una arteria? ¿O qué es la sangre? ¿Qué tiene la sangre? Es importante, la sangre, dice una lleva oxigenada y la otra no. Pues bien, antes de ya iniciar como tal en la atención de las hemorragias y las heridas, vamos a repasar muy rápido unos pequeños términos de anatomía, ¿vale? ¿Qué es el corazón y por qué es tan importante? Es un órgano muscular con un aproximado del tamaño de tu puño. Si tú agarras tu manita y la cierras, ese es el tamaño aproximado de tu corazón. Tiene cuatro cámaras, dos cámaras son superiores, llamadas las aurículas, y dos inferiores, que son los ventrículos. Como tal, el sistema circulatorio, porque nuestro cuerpo está conformado de varios pues, sistemas, el sistema circulatorio lo conforma la sangre, vasos sanguíneos y el corazón. Eso es lo que complementa el sistema circulatorio, es lo que lo compone. La sangre, vasos sanguíneos y el corazón. El conjunto de estos elementos nos va a dar el sistema circulatorio, ¿vale? Ahora, ¿recuerdas quién te había dicho que era el corazón? El corazón entonces es un órgano. Ahora, el corazón, vamos a explicar así como se lo explicamos a los chiquitillos cuando les damos estos cursos, es como una bomba que está constantemente haciendo presión en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces lo relacionamos con la bomba de agua, a lo mejor de nuestra casa. Entonces, el corazón es la bomba. Ahora, ¿qué es un vaso sanguíneo? Contiene la sangre, la cual la dirige hacia diversas áreas del cuerpo.
Entonces, como tal, un vaso sanguíneo, si lo metemos de nuevo a las definiciones que habíamos dicho, son las mangueras. El corazón es la bomba y los vasos sanguíneos son las mangueras. Como en toda manguera existen calibres, así en los vasos sanguíneos. Entonces, los vasos sanguíneos los vamos a clasificar así: capilares, venas y arterias. Esos son nuestra clasificación o los diferentes vasos sanguíneos que hay: capilares, venas y arterias. Más adelante vamos a ver cuál es su función. Entonces, los capilares conllevan, habíamos quedado que son mangueras, son las mangueritas más diminutas, son de un tamaño microscópico, con paredes muy delgaditas. Entonces, el vaso más pequeñito son los capilares. De ahí ya hay grosores más grandes, que son como venas y arterias. Entonces nos decía un comentario aquí en el chat. Decía, las venas llevan sangre no oxigenada y las arterias llevan la sangre oxigenada. Hace mucho tiempo así nos los enseñaban, pero no. Realmente las venas y las arterias ambas llevan sangre oxigenada, aunque en las venas se lleva a menor nivel y en las arterias tiene un mayor nivel de sangre oxigenada. Pero esta bibliografía que manejamos nos dice que una vena es cualquier vaso sanguíneo que regrese la sangre al corazón. Y una arteria es cualquier vaso sanguíneo que transporte sangre desde el corazón. Entonces quedamos, una vena es todo aquello como manguerita que va hacia el corazón. Y una arteria es toda aquella manguerita o conducto que sale desde el corazón hacia diferentes partes del cuerpo. ¿Vale? Estos tres términos sí necesito que te los aprendas porque más adelante los vamos a utilizar. Muy bien. Aquí es más o menos una representación gráfica de cómo está diferenciado estos vasos sanguíneos. Unas son las venas, las arterias y los capilares. Muy bien, ahora, ¿qué es la sangre? Porque ya tenemos la bomba, ya tenemos las mangueras, ahora necesitamos el contenido. ¿Qué es lo que va a llevar todo este contenido? Muy bien. La sangre es un líquido del sistema circulatorio, como ya lo habíamos dicho. Contiene eritrocitos, que son las células que transportan el oxígeno. También leucocitos y anticuerpos, que son los que combaten las infecciones. Y también plaquetas y factores de coagulación. Estos hacen que cuando nosotros tenemos una herida, pues se cierre al instante y pues no muéramos desangrados. ¿Vale? Ahora sí, vamos a entrar ya rápido en materia. ¿Qué es una hemorragia? Una hemorragia es sangrado, en particular cuando es profuso. Así de fácil. Cuando hay pérdida de sangre o cuando se desvía la sangre de esos conductos que ya habíamos quedado, es una hemorragia. Ahora, ¿por qué crees? En los comentarios anota, ¿por qué crees tú que es peligrosa una hemorragia? Escribe en los comentarios, ¿por qué crees que sea peligrosa una hemorragia? Ahí escribe en los comentarios, ¿por qué crees tú que sea peligrosa una hemorragia? Ya con todos estos términos que tengo. Si alguien se anima a escribir. Nadie piensa por qué es peligrosa una hemorragia con todas estas definiciones que ya vimos. Pues bien, Sí, Fer, nos dicen que porque se puede desangrar, porque se puede perder mucha sangre, etcétera. Ajá, porque hay una pérdida del oxígeno que se transporta, muy bien. Estoy leyendo los comentarios. Porque si no la controlas puede llegar a un punto en el que te debilitas y puedes llegar a desmayarte hasta morir. Es una pérdida excesiva de sangre, por lo que complica el funcionamiento de los órganos.
Ok, antes de que te lea esta definición, entonces recuerda, ya tenemos la bomba, las mangueras y el líquido. Este líquido es muy importante porque es el que va a estar abasteciendo de nutrientes y oxígeno a todo nuestro cuerpo. Entonces, al perder este líquido, ya no va a tener estos nutrientes, este oxígeno, ciertas partes del cuerpo. Y cuando empezamos a perder volumen, como tal, coloquialmente dicho, se empieza como a vaciar el tinaco. Empezamos a perder sangre. Entonces, el organismo contiene pues un cierto volumen que circula por todos los vasos sanguíneos. Si se pierde ese volumen, ya no hay perfusión de las células. ¿Qué quiere decir eso? Ya no va a haber ese intercambio con esas células. Y entonces, pues vamos a morir. Entonces, una perfusión inadecuada de las células nos conduce al final, pues a la muerte. Desde los tejidos y los órganos que en conjunto nos va a hacer, pues la muerte, ¿no? Espero que haya quedado claro. Si hay dudas, lo vamos anotando en los comentarios. Muy bien, ahora que ya sabemos qué es una hemorragia, vamos a ver la diferente clasificación de las hemorragias. Muy bien, el sangrado o hemorragia se clasifica como externo o interno. Esa es la clasificación que hay. Hemorragia interna y externa. Por lógica, la externa es todo aquello que está afuera y la interna, pues todo lo que está adentro. Todo esto en relación al cuerpo. Muy bien, aquí están los vasos sanguíneos. Lo vamos a ver. Entonces, la clasificación que debemos de tener en cuenta como primer respondiente es esta. Hemorragia externa. Ahora ya habíamos dicho que hay hemorragia externa e interna. Hay tratamientos para hemorragia interna, pero nosotros como somos un primer respondiente no vamos a poder tratar una hemorragia interna. Pero la que sí vamos a poder atender es una hemorragia externa. Entonces ahora nos vamos a ir a la clasificación de las hemorragias externas. Entonces, la hemorragia externa hay capilar, venosa y arterial. ¿Recuerdas cómo estaban los diferentes vasos sanguíneos? Pues dependiendo del vaso sanguíneo que sea el que, pues de donde salga esta sangre, va a ser como se clasifica la hemorragia. Entonces, capilar, venosa y arterial. ¿Ok? Aquí en este gráfico te muestro cómo más o menos se ven pues esas hemorragias. Las capilares, como ya hemos dicho, los capilares son los vasos más pequeñitos que hay. Entonces yo creo que todos nosotros los que estamos aquí presentes en esta plática hemos tenido este tipo de hemorragias. Las capilares es cuando nos cortamos como pues poquito y nos sale muy poca sangre. Como dice aquí, flujo lento y superficial, ¿vale? Así es una hemorragia capilar, de tipo capilar. Ahora nos vamos a las hemorragias venosas y arteriales. Entonces, en las hemorragias venosas, el flujo de sangre va a ser constante, pero lento. Una sangre color rojo oscuro. Y en la arterial, el sangrado va a ser en chorro y un flujo pulsátil. El color va a ser más brillante. Ahora, todos nosotros nos hemos ido a hacer análisis de sangre. ¿De qué color sale la sangre cuando te hacen ese análisis? Escribe en los comentarios. ¿De qué color aparece la sangre cuando te hacen ese análisis de sangre? ¿Es el rojo brillante o rojo oscuro? Rojo oscuro, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nos extraen la sangre, lo extraen de una vena. Si fuera de una arteria, saldría de color rojo brillante. ¿Ok? Pero cuando hay una hemorragia, cuando hay una lesión, cuando hay un trauma, no podemos estar diferenciando tanto los colores porque puede que se mezclen. Entonces puede que tengamos una hemorragia venosa y una arterial. Pero lo que sí nos puede diferenciar ya cuando estemos viendo una hemorragia es el flujo, cómo sale.
En la arterial, no sé si han visto en las películas como cuando les cortan la cabeza a ciertos personajes, sale como si fuera un chorrito y es como pulsátil. Sale y para. Sale y para. Esto nos va a decir que es una hemorragia de tipo arterial, aunque no podamos distinguir el color. Y si es venosa, no va a salir a tanta presión. Va a ser constante y lenta. ¿Ok? Ahora, ¿qué no debemos hacer? Para empezar, tocar directamente la sangre sin ningún tipo de protección. A esto le vamos a llamar ASC, que más adelante vamos a ver qué es lo que es. No debemos colocar torniquetes caseros o sin certificar. Se necesita una capacitación y adiestramiento especial. Los torniquetes que nosotros usamos en las ambulancias son certificados y se necesita una capacitación especial para utilizarlos. Entonces no podemos agarrar el cinturón o una agujeta para hacer un torniquete como improvisado, ¿vale? Si quieres como aprender a utilizar estos torniquetes, te invitamos a las capacitaciones aquí de Cruz Roja Mexicana para que aprendas cómo se utilizan estos torniquetes y pues los conozcas. Muy bien. Y dar cualquier tipo de alimento o medicamento. ¿Por qué tú crees, escribe en los comentarios, que no se debe dar ningún tipo de alimento o medicamento? ¿Por qué crees que sea la razón de que no debamos dar ni alimento ni medicamento? ¿Tú cuál crees que sea la razón? Escribe en los comentarios. Puede influir en el sangrado, ok, puede afectar positivamente o negativamente la presión. Luis Fernando, muy bien, ya le diste un punto. Alergias. Ah, ok, Brandon, más adelante vamos a ver qué es el que vamos a utilizar, ¿vale? ¿Cuál es el tratamiento? Ok, muy bien, ya le dieron a los dos puntos. El primero por las alergias. Cuando una persona sufre una lesión o algún traumatismo, pues obviamente va a estar nervioso, va a estar alterado. Entonces puede que a lo mejor tú de buena fe, o la señora que siempre está ahí de buena fe, le dé su bolillo, su coquita, algún tipo de comida. Entonces, ¿qué pasa si esta persona es alérgica a eso y se lo da? Entonces, más que una ayuda, vamos a perjudicar a esta persona. Y medicamentos tampoco, porque hay medicamentos que pueden afectar, pues como este proceso de coagulación que hay en la sangre, que más adelante vamos a hablar de ello. ¿Vale? Entonces, por eso no podemos dar ningún tipo de alimento o medicamento. Tú cuando estés a cargo de ya las personas allá en tu campamento, si es que vas al campamento, estás como a cargo de la persona, si es que llega a tener este tipo de lesiones. Entonces, tú no debes dejar que no se le dé ningún tipo de alimento ni medicamento por las razones que ya te. ¿Ok? Ahora sí, ¿cómo vamos a actuar correctamente nosotros como primer respondiente antes de que llegue la ambulancia? Primer paso, estar alerta, ¿ok? Antes de que tú atiendas a una persona, verifica que tú estás bien. Si no te sientes bien o no te sientes a lo mejor tan capaz, no importa. Pregunta mejor a lo mejor si alguien está capacitado en primeros auxilios o atención de hemorragias. Pero para que atiendas a una persona, tú debes de estar bien. Debes de bajar tu nerviosismo, puede que estés nervioso, puede que te empiece a palpitar más el corazón. Entonces, primero tú debes de estar bien y debes de estar alerta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué le ocurrió esto? Porque hay una hemorragia en la persona que yo tengo a cargo. ¿Ok? Ese es el primer paso. Segundo paso, ASC. Por si no habías escuchado del ASC, significa aislamiento de sustancias corporales. Entonces vamos a definir palabra por palabra. Un aislamiento es dejar algo solo o separado de otras cosas. Una sustancia es una materia cuya propiedades y características son estables y homogéneas. ¿Qué quiere decir? Del mismo tipo. Y corporal, propio del cuerpo humano. Cuando ustedes escribieron en los comentarios su carrera, no vi por ahí pues ningún tipo que sea de como del área de salud. Entonces les puedo hacer como esta pregunta abiertamente. ¿Cuál tú crees que sea un ejemplo de una sustancia corporal?
¿Cuál darías como ejemplo de una sustancia corporal? ¿Cuál crees que sea una sustancia corporal? Escribe en los comentarios. Muy bien, sangre, saliva, sudor, perdón. ¿Qué más? Orina, vómito. Pues sí, toda sustancia que salga del cuerpo se considera como sustancia corporal. Entonces, un aislamiento de sustancias corporales es aquel material que nos va a aislar de esas sustancias corporales, tales como ya hemos dicho, la sangre, el sudor, la orina, saliva y semen. Están diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de patógenos de las sustancias corporales. Entonces, tanto te protegen a ti como protegen a la persona. No sabemos qué enfermedades pueda tener la persona, o quizás si tú tienes alguna enfermedad y la otra persona que vas a atender está sana, pues con esta la puedes proteger. ¿Vale? ¿Y de qué consta este aislamiento de sustancias corporales? Que normalmente lo vas a encontrar en cualquier botiquín. Para empezar, gafas de protección ocular, cubrebocas y guantes de nitrilo o látex, que yo te recomiendo que tengas en tu botiquín de nitrilo, porque hay varias personas que son alérgicas al látex, y aparte el látex como que se rompe mucho más fácil. El nitrilo es como un poquito más resistente, ¿vale? Paso número 3. Seguridad, escena y situación. Antes de que atiendas a alguna persona, debes de verificar la seguridad de tu escena. ¿Es seguro para mí atender a esta persona? Te pregunto, si hay un escenario como este y ves que hay una persona lesionada con una hemorragia, ¿entrarías a atender a esta persona? Tú que ya sabes cómo atender una hemorragia. ¿Entras o no entras? ¿Quién entra y quién no entra? Escriban en el chat. ¿Alguien entraría a este escenario? Muy bien, no, Del, sí, 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 sí. Ahora cambio la pregunta. ¿Y si uno de los chicos que tienes a cargo está dentro de este escenario, entras o no entras? Ok, ahora la mayoría está poniendo que sí. Pues la respuesta es, nosotros como personal, pues ya experimentado en este tipo de escenarios, es que no, no debes de entrar. Porque imagínate, te hago la pregunta, ¿a ti te esperan en casa? ¿Tienes alguien que te espere en casa? ¿Tu mamá, tu papá, tu novia, tu novio, los novios, novias que tengas, tu amante, tu esposa, tus abuelos, quien sea, alguien te está esperando en casa? Entonces imagínate si tú entras y ahora, aparte en este escenario es muy peligroso, no cuentas con el equipo necesario y aparte ya hay un lesionado y tú entras, pues ¿qué crees que pase? Puede que tú te lesiones o hasta mueras. Y ahora no nada más va a haber un muerto, va a haber todas las personas que pusieron sí, van a ser el número de heridos o muertos que va a haber, ¿vale? Entonces por eso, tú no entres. Primero verifica que tú estés a salvo. Si tú estás a salvo, ahora sí puedes entrar a atender a esa persona. Pero si tu escenario está crítico y lo ves así, por más que sea el presidente de México, quien sea, no entres. Vale más tu vida. Alguien te está esperando en casa. ¿Ok? Primero tú, luego tú y el último tú. ¿Vale? Muy bien. Cuarto paso. Activar el sistema médico de urgencias. ¿Cuál es el número nacional de emergencias de la República Mexicana? Exacto, el 911. Ya no es el 066, 065, ya no. El número que ahora es nacional de emergencias es el 911. Es el número que siempre vas a marcar ante cualquier tipo de emergencia. 911. Pero yo te pregunto, ya sabes el tipo de hemorragias que hay. Si hay una hemorragia de tipo capilar,
¿llamarías al 911? ¿Solicitarías una ambulancia? ¿Sí o no? Si hay una hemorragia capilar. Sí, sí, no, no. Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque una hemorragia capilar hay una pérdida muy pequeña de sangre y las de tipo capilar no son tan peligrosas. En cambio, si es una arterial o una venosa, ahí sí debes de llamar a los sistemas médicos de urgencias. Por ejemplo, Marco nos dice, le pongo un curita, ¿no? Pues algo así tan fácil y sencillo que puedes parar una hemorragia capilar. Pero más adelante vamos a ver qué hay que hacer en estos tipos de hemorragia. Entonces, llamar al servicio médico de urgencias únicamente si es necesario. Quinto paso, identificar si es una hemorragia significativa. ¿Vale? Aquí vamos a ver si es capilar, venosa o arterial. ¿Ok? Ese es el quinto paso. Ya que la identificamos, ahora sí, vamos a atenderla. Ahora, ¿cómo se va a atender una hemorragia? Quizá ya algunos lo sepan, quizá algunos. Este es el protocolo que les vamos a dejar a ustedes como primer respondiente en caso de que alguna persona que está a su cargo o cualquier persona de la calle tenga una hemorragia. Compresión directa y un vendaje compresivo. Muy bien, vamos a verlo en imágenes. Primero, vamos a identificar la hemorragia, ¿vale? Ya la identificamos, puede que sea arterial o venosa, pero capilar ya no es, porque ya vemos que hay un mayor volumen sanguíneo, ¿vale? Ya descartamos que es capilar, puede ser venosa o arterial. Todavía no sabemos qué, pero ya sabemos que esa herida, perdón, esa lesión puede poner en riesgo pues a este paciente, ¿ok? Muy bien, lo que vamos a hacer es, lo que estoy colocando, ¿ya lo conocías? ¿Sabes qué es lo que estoy colocando ahí en la imagen? ¿Sabes cómo se llama? ¿Ya lo habías visto? No. Muy bien, una gasa por ahí va, pero no es una gasa. Es algo que ya vas a tener que tener siempre en tu botiquín. Alguien que le dé gasa de compresión. Empieza con A y termina con pósito. ¿No? ¿Nadie? Exacto, es un apósito, por si no lo habían escuchado. Un apósito son como muchas gasas juntas, pero tienen la misma función de un pañal, absorber, o de una toalla femenina, absorber, pero meramente está diseñado para absorber sangre. Entonces nosotros vamos a colocar, ya te queda de tarea que en tus botiquines o cuando tengas, no sé, campamentos o estés atendiendo a estos pequeñines con los que vas a trabajar, tengas siempre a la mano un apósito y una venda, ¿vale? Ya te voy a decir más adelante por qué la venda. Entonces, ya identificamos la hemorragia. Con un apósito vamos a colocar la presión directa, ¿vale? Si te das cuenta, ya tenemos nuestro aislamiento de sustancias corporales. No se te vaya a pasar que digas, no, pues ya sé controlar la hemorragia. Veo la hemorragia, agarro el apósito y ¿qué crees? No llevas guantes. Y la persona puede que tenga una infección de algo y te la pueda, pues, entonces, siempre antes de atender a una persona, tu aislamiento de sustancias corporales. Muy bien, ya lo coloqué. Ahora te hago la pregunta. Ya colocaste un apósito. Ese apósito se empieza a empapar de sangre. ¿Lo quitas o lo dejas? ¿Quién lo quita? ¿Quién lo deja? ¿Lo dejas ahí puesto o lo retiras y pones otro? ¿Quién dice sí? Por ejemplo, Brandon nos dice que lo dejamos. Lo quitas, ¿no? Lo quito y pongo un nuevo. Lo reemplazas. Muy bien, es interesante que tengan como estos cuestionamientos. Pues lo correcto es no retirarlo, ¿vale? Porque si tú lo retiras, este apósito ya hizo, pues quizá como una tipo costrita debajo de donde está el sangrado. Entonces, como primera indicación, si ya colocaste un apósito y se empieza a empapar de sangre, no lo debes retirar. Ahora, lo que debes de hacer es colocar otro apósito nuevo encima de este apósito. Ahora, el segundo apósito se te empieza a llenar de sangre.
¿Lo retiras o lo dejas? El segundo apósito. Lo quito, nos dice Higgs. Lo dejo, lo retiro. Muy bien, hay como 50-50. Lo correcto es retirarlo. Únicamente el que no vas a quitar es el primer apósito. Si ves que se empieza a empapar de sangre y ves que no, colocas otro. Si ves que el segundo apósito se empieza a empapar, retiras ese y colocas otro. Porque ¿qué pasa si vamos como amontonando apósitos? Pues únicamente puede ir transmitiéndose, el apósito de abajo le transmite el de arriba. Y así, sucesivamente. Entonces por eso es que el primero sí lo dejamos, si vamos a colocar un segundo lo colocamos, pero si se empapa, lo retiramos y colocamos otro. ¿Ok? Y vamos a comenzar a hacer un vendaje, porque necesitamos detener ese apósito si es que hay más hemorragias que debamos controlar. Muy bien, ya con nuestra venda y colocada nuestro apósito, vamos a iniciar con 2 vueltas de seguridad. Desde la parte más distal o más lejana de nuestro cuerpo hacia la más cercana, ¿vale? Hacemos 2 vueltas de seguridad y empezamos a dar vueltas, pero ahora de forma diagonal. Y así más o menos nos va a quedar el vendaje, ¿ok? Te voy a poner un video para que veas más o menos cómo es el procedimiento, si te quedan dudas. ¿Vale? Ahí ya está nuestra herida. ¿Vale? Está nuestra hemorragia. Desde hasta una fractura expuesta. Ya la identificamos, ya tenemos nuestro aislamiento. Colocamos nuestro apósito con nuestro aislamiento de sustancias corporales. Y empezamos a hacer nuestras 2 vueltas de sujeción con nuestra venda. Y simple y sencillamente vamos a empezar a dar vueltas en diagonal. Este vendaje se llama circular, perdón, o en espiral, porque únicamente consiste en dar vueltas en diagonal sobre el apósito. Mucho ojo, no debe de estar súper apretadísimo, únicamente debe de hacer como cierta presión sobre el apósito, ¿vale? Para que lo detenga, para que ahí se quede, porque no le vayas a hacer como tipo Rambo y le cortes la circulación al brazo a tu compañero o a la persona que estás atendiendo, ¿vale? Muy bien, y ahí ya quedó nuestro vendaje. Si tienes una cinta, pues con la cinta le tienes el vendaje y si no, con la misma venda, ¿vale? Excelente. Muy bien, ahora ya pasamos hemorragias. Ya sabes cómo atender una hemorragia. Recuerda, presión directa y sujeción, ¿vale? Es lo único que debes de hacer. Mientras tú hagas esto, puedes salvarle la vida a un compañero, a algún alumno que tengas tuyo, algún profesor. Mientras tú hagas una contención correcta de la hemorragia, vas a ayudar muchísimo. Ya no se va a vaciar el tanque que decíamos. Ya no va a haber como esa falta de perfusión. Por eso es muy importante que sepas cómo atender una herida. Y viste, algo tan fácil puede salvar una vida. Algo tan sencillo. ¿Ok? Y pues bien, ahora sí vamos a la parte de heridas. Esta ya no voy a entrar como tan teórico para ya no saturarlos. Ya casi casi me voy a ir como rápido a qué hay que hacer en las heridas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una herida? Es una lesión en la cual la piel pierde continuidad o se rompe, con la que quedan ciertos tejidos subyacentes pues, a la vista. Hay diferentes tipos de heridas, como cerradas y abiertas, como ya las habíamos dicho, como casi casi las hemorragias. Así más o menos son las heridas cerradas. Por ejemplo, hay heridas contusas, como los golpes. Ahí puedes ver como eso que ves en medio, que dice acumulación, son hematomas. Un machucón por aplastamiento, ¿vale? Y se puede ver como sangre acumulada en el dedo.
y las abiertas, que son superficiales y profundas. Las superficiales se clasifican en lacerantes y abrasivas, y las profundas son punzantes, abulsivas o mordeduras también. ¿Vale? Pero pues no es tan necesario que te aprendas esta definición, nada más es como meramente teórico. Así más o menos se ven como ciertas heridas superficiales, son pequeñitas, no hay tanta sangre, ¿vale? Y ahí son las profundas, cuando son punzantes, un cuchillo, un clavo, las mordeduras, las abulsiones, ¿vale? Es como más o menos describir cómo son este tipo de heridas. Ahora, ¿qué debemos hacer? Primero, identificar la herida, ¿vale? Ya que la identificamos, vamos a reconocer la gravedad, qué tan grave es. Si es muy grave, o si consideras que es muy grave, llamar a los servicios médicos de urgencias. Y si no es grave, vamos a hacer una técnica de asepsia y antisepsia. ¿Qué es lo que necesito para atender una herida? Ya sea un raspón, una cortadura, lo que sea. Jabón quirúrgico, gasas y solución inyectable. Si no tienes solución inyectable a la mano, con agua purificada, pero que sea de una botella nueva, cerrada. No que sea como del garrafón de 20 litros que ya todos le bebieran de la boquilla, ¿no? Entonces, que sea de una botella de 600 mililitros si es que no tienes una solución inyectable, ¿vale? Y jabón quirúrgico. Está prohibido utilizar alcohol, ¿vale? O agua oxigenada. Lo que debes de conseguir para limpiar una herida es un jabón quirúrgico y solución inyectable. Y con gasas, con eso ya hiciste una correcta atención a las heridas, ¿vale? Como decíamos, el agua embotellada, si no es que no tiene solución inyectable. Jabón neutro también, y pues si vienen y lo alcanzan para meterlo al botiquín, un microdacin, este pequeñito frasquito, créanme, cuesta más que el grandote que ven hasta la izquierda, porque es muy caro este microdacin, pero sirve mucho. ¿Qué no hacer? Como ya hemos dicho, no agregar limón, que sábila, jabón para lavar coches, para lavar ropa, nada de esto debes de agregar. Únicamente jabón quirúrgico, tus gasitas y tu agua. Con eso mismo vas a aliviar tu herida. ¿Vale? Ahora, no tenemos el video porque no se pudo cargar, pero la técnica de curación únicamente debe de hacer movimientos circulares desde el centro de la herida hacia afuera, ¿vale? Cuidando mucho que no vuelvas a pasar por el mismo lugar que ya pasaste, porque si no va a ser como un embarradero, ¿vale? Únicamente es movimientos circulares desde adentro hacia afuera, cuidando no volver a tocar el sitio donde ya pasaste. Ya terminaste de limpiar tu herida con jabón quirúrgico, desechas esa gasa, agarras otra nueva y otra vez empiezas a limpiar en movimientos circulares, ¿vale? Y después de arriba y hacia abajo. Lo importante es aquí es que no vuelvas a pasar por el mismo lugar que ya pasaste, ¿vale? Para que no haya como una pequeña infección. Muy bien. Ahora sí, vamos a la parte de las preguntas. Por favor, Lau, si me haces favor. Perfecto, Fer, muchas gracias. Ya nos están dejando aquí unas preguntas. Bien. Una de ellas es, ¿por qué no se debe utilizar alcohol? El alcohol como tal, sí se utiliza en ciertos procedimientos hospitalarios, pero es como, no sé si tú te has echado alcohol en una herida, ¿cómo sientes el dolor de cuando te echas el alcohol? Es muy invasivo y de todos modos no nos va a hacer como esta limpieza que nos da el jabón quirúrgico. El jabón quirúrgico, si tú te lo echas, no duele. El alcohol sí. Y el alcohol está destinado para otro tipo de procedimientos, pero para limpieza de herida no. No utilices jamás alcohol, porque aparte de que duele, no va a tener como esa eficacia de limpieza que va a tener un jabón quirúrgico, ¿vale? El jabón quirúrgico es especialmente para eso, ¿vale? Claro, también haciendo
énfasis en que el alcohol puede incluso desnaturalizar las proteínas y evitar una correcta cicatrización de nuestras heridas. Bien, la siguiente pregunta es, ¿dónde se consigue el jabón quirúrgico? En cualquier farmacia que tú vayas, pues puedes pedir hasta galones. Dices, vende jabón quirúrgico, hay como pequeñitos. Este, También puedes conseguir yodo, pero no se lo recomendamos mucho porque hay personas que son alérgicas al yodo. Pero es como más difícil que alguien sea como alérgico al jabón quirúrgico. Pero en cualquier farmacia puedes conseguirlo. Incluso en Mercado Libre si buscas, yo creo que te va a salir como el precio del galón. Pero sí, jabón quirúrgico. ¿Vale? Gracias, Fer. La siguiente pregunta es, ¿y si no tengo jabón quirúrgico a la mano, puedo sustituirlo con jabón neutro? Sí, exactamente. Como salía en la imagen, si no cuentas con jabón quirúrgico, puedes utilizar un jabón neutro, ¿vale? Pero que sea neutro. No utilices ninguno de los que tienen como del Bel Rosita y así, no. Debe de ser neutro. Esa es como la otra alternativa. Gracias, Fer. Y ya como última pregunta hasta ahorita tenemos, ¿hay alguna diferencia entre el jabón quirúrgico y el jabón normal? Pues sí, realmente la composición es como muy diferente. Este, el jabón, por ejemplo, el normal es como más comercial, más para lavar, dar olor, dar como otro tipo de uso, ¿vale? Pero el jabón quirúrgico está hecho para este tipo de limpiezas. Está diseñadamente creado para esto. Y sí, la composición es pues diferente. No sé si quisieras agregar algo más a eso, Susana, tú que estás más en el medio hospitalario. No, Fer, solamente eso. Y sobre todo también porque el jabón normal, pues incluye, ¿no? Algunos aditamentos como aromatizantes y pues Ujú. podrían ser perjudicantes. Otra pregunta que también nos hacen es, ¿el yodo afecta en la cicatrización? Que yo sepa, no. Y, ajá, Ajá. perdón. No, no, no. Y si este afecta a, o bueno, más bien si este se puede poner en una herida. Sí, realmente también el yodo nos funciona para que ya no se vaya a infectar la herida, pero como les repito, hay que tener mucho cuidado con eso porque hay personas que son alérgicas al yodo. Entonces, por eso es lo que recomendamos es el jabón quirúrgico. Pero sí puedes usar yodo. Nada más que hay que tener mucho cuidado con la persona que vas a atender y preguntarle si no es alérgico al yodo. ¿Vale? ¿Cuál es la otra? Gracias, Fer. Siguiente pregunta. Eh, en caso de una emergencia, ¿qué material u objeto de uso cotidiano es el mejor para un torniquete? Ok, en caso de que no tengamos, pues como dices, un torniquete que sea como avalado, certificado. Como tal, no te puedo decir que utilices un aditamento porque somos como profesionales de la salud, pero sí hay como ciertos cursos, por ejemplo, PHTLS maneja una versión como táctica, es un manual de más que nada de trauma, que lo utilizan los militares y personal policía. Entonces ahí sí enseña como qué puedes utilizar, a lo mejor la forma correcta de utilizar con un cinturón o algo, pero ya es como más táctico. Entonces, sí, yo no te puedo recomendar que lo utilices porque somos pues, profesionales de la salud. Lo mejor es comprimir con tu apósito y hacer presión directa hasta que lleguen los servicios de emergencias. Si ya quieres aprender a utilizar un torniquete de este uso, te recomiendo las certificaciones PHTLS, que son para personal de salud, o la carrera en técnico en urgencias médicas de aquí de la Cruz Roja Mexicana. No sé si